Bueno, el día de hoy les presentaré la práctica 6, la cual consiste en una fuente de voltaje lineal. Bueno, el primer paso es el transformador, el cual aquí tenemos el circuito. Bueno, para empezar vamos a medir usando el osciloscopio conectado al inicio para medir el voltaje pico y el voltaje pico a pico, en el cual podemos ver una onda sinodal que nos da un voltaje pico de 42.1 volts. Y si buscamos aquí el voltaje pico pico, podemos observar que nos da un voltaje de 84.2 volts. Entonces también nos pide que midamos el voltaje alterno y el voltaje directo con los multímetros, el cual los vamos a conectar solo del lado positivo, y al lado negativo vamos a conectar vamos a conectarle la tierra. Ahí tenemos el voltaje directo y el voltaje alterno. Si le damos reproducir, tenemos que el voltaje alterno nos da un voltaje de 29.999 volts, casi 30, y el voltaje alterno y el voltaje directo está variando. Bueno, una vez medido todo en este circuito, vamos a pasar a la siguiente fase, la cual es la rectificación. Vamos a cerrar esto y vamos a pasar a la rectificación. Bien, en la rectificación también vamos a usar el osciloscopio conectado a los dos canales, al lado positivo, el canal 1 al lado positivo y al lado negativo. Aquí podemos observar ambas zonas sinodales rectificadas, ambas con un voltaje de 41.2 volts, uno positivo y el otro negativo. Bien, también vamos a medir ambos corrientes positiva y negativa con los multímetros, igual conectado al positivo, del lado positivo, con la tierra al lado negativo. Y aquí podemos observar las mediciones directas y alternas que nos da con los multímetros. Podemos observar que son iguales ambos voltajes, solo uno negativo y el otro positivo. Bien, vamos a pasar al caso del filtrado. Caso de filtrado, el caso 1. También en este lado vamos a usar el osciloscopio conectado del lado positivo y el lado negativo. Podemos observar que nos da una onda en línea recta. El cual ambos nos dan voltaje de 41.3 volts, uno positivo y uno negativo, debido al lado en que están conectados ambos canales. Podemos observar los voltajes. Y pasando en el mismo filtrado del caso 1, vamos a medir también con los multímetros, así como tenemos aquí, como los habíamos estado conectando anteriormente, de ambas maneras, en el lado negativo y en el lado positivo, en el cual tenemos los voltajes de 41.90 y de 41 volts. Y pasando al filtrado del caso 2, nuevamente vamos a ayudarnos con el osciloscopio, en el cual nos da voltajes pico de 41.5, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Y nuevamente vamos a ayudarnos de los multímetros, igualmente conectados solo del lado positivo.
Bien, de este lado vamos a usar los multímetros para medir como les habíamos dicho. Montado los multímetros, el cual nos da un voltaje de 41.48 volts y menos 41.54 volts en el lado positivo y en el lado negativo. Esto es la medición de los multímetros. Ahora vamos a pasar a los análisis matemáticos. Bien, en los análisis matemáticos tenemos que la rectificación es igual a R igual a VRMS sobre voltaje directo por 100, lo cual nos da que tenemos 12.85 de RMS sobre 26.83 del voltaje directo por 100, nos da un porcentaje de 49%. Ahora tenemos el VRMS es 2.4 por el voltaje directo sobre la resistencia por el capacitor. Sustituyendo tenemos que 2.4 por el voltaje directo sobre el valor de la resistencia por el capacitor y nos da un resultado de 3.2 volts por 10 a la menos 4. Y para el voltaje directo tenemos que el voltaje es el voltaje menos el 1.4 de la caída de voltaje que sucede en los diodos, lo cual nos da un resultado de 40.3 volts. Y para el voltaje directo es igual al voltaje medio menos 4.17 por el voltaje directo sobre la resistencia por el capacitor. Todo esto son valores del lado positivo del circuito, entonces nos queda que es 40.3 menos 4.17 nos da un valor de 40.29 volts. Y para el porcentaje de regulación es el VRMS sobre el voltaje directo, que es de 0.008%. Para los lados negativos son exactamente las mismas fórmulas, solo vamos a sustituir los valores de la resistencia al capacitor y el voltaje directo del lado negativo del circuito. Sustituyendo estos valores nos da un resultado de VRMS de 0.00029 volts. Y pasando al voltaje directo tenemos que es el voltaje medio menos 4.7, lo mismo que la ecuación anterior con valores del lado negativo, y nos da un resultado de 41.69 volts. Y el porcentaje de rectificación es igual, la misma fórmula, y nos da un resultado de 0.0069% en esta parte negativa. En el segundo caso, en la parte positiva, la fórmula es voltaje directo por RL por el voltaje primo directo sobre R más RL. Sustituyendo nos da que tenemos 100 de la resistencia por 40.29 del voltaje prima DC sobre 0.200 de la resistencia R más 100 de la resistencia RL. Todos estos valores son extraídos de la parte positiva del circuito de filtrado, entonces nos da un resultado de 40.2 volts. Y XC se saca, según la fórmula, es 1.3 sobre el capacitor del lado positivo, porque estamos en el lado positivo, por lo cual nos da 1.3 sobre 100 del capacitor, 100 microfaradios, es igual a 0.013 ohms. Y para el VRMS tenemos que es XC por B' RMS sobre RL, por lo cual nos queda 0.013 por 0.0032 sobre 100 de la resistencia RL, y nos da un valor de 2 volts por 10 a la menos 8. Estos valores los sustituimos para la rectificación y nos da una rectificación de 5 por 10 a la menos 6%. Y pasando a la parte negativa del segundo caso,
Vamos a usar las mismas fórmulas, solo vamos a sustituir los valores de las resistencias y de los capacitores y de B' del lado que pertenecen a la parte negativa del circuito, por lo cual B de C nos queda como resultado de 41.58 volts. XC sustituimos 1.3 sobre 150 del capacitor y nos queda 0.009 ohms. Y en BRMS sustituimos XC BRMS' sobre RL, sustituimos los valores y nos da un resultado de 2.6 por 10 a la menos 8 volts, y el porcentaje de rectificación nos queda de 0.06.3 por 10 a la menos 8%. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la regulación. La parte de regulación está en este circuito, en el cual los medimos con los multímetros y nos dio estos resultados. No, me equivoqué. Son estos resultados de el voltaje en carga y el voltaje en carga plena y el voltaje en descarga, lo cual sustituimos aquí en las fórmulas de regulación y nos da que el porcentaje de regulación en positivo es 6.6% y el negativo es 6.6%. Entonces pasamos a la fuente de voltaje lineal que tenemos aquí ya completa, en lo cual podemos observar pues que nos funciona correctamente. Abrimos los multímetros conectados a la fuente y aquí está desregulado el pero si los regulamos al mismo nivel, las dos resistencias variables, podemos obtener que nos da exactamente el mismo voltaje en el lado positivo y en el lado negativo, como podemos observar aquí. Aquí ya los igualamos, ahí están exactamente iguales. Y pues los valores de los voltajes en el lado positivo y en el lado negativo los podemos cambiar pues alternando la resistencia variable que tenemos aquí. Y pues esto sería todo por nuestra parte de esta práctica. Nos vemos en la siguiente práctica.